Bueno amigos, entonces vamos a configurar subinterfaces Friendly. Para eso debemos saber qué son las subinterfaces. Las subinterfaces son interfaces lógicas asociadas a una interfaz física. Ya sea que mi interfaz física, por ejemplo, sea la serial 00, yo puedo configurar una subinterfaz serial 0 sobre 0 y lo que me define la subinterfaz es esto, punto 1. ¿Sí? Puedo configurar otra subinterfaz punto 2. Y lo bueno es que a cada subinterfaz yo le puedo dar una dirección IP, puedo definir su comportamiento de manera independiente, ¿sí? Pero estas dos subinterfaces están asociadas a la serial 00. Ahora, con todo lo que veníamos hablando de Friendly sobre el horizonte dividido, el uso de subinterfaces va a ser una manera de mitigar ese problema. ¿Por qué? Porque yo a cada subinterfaz le puedo asociar un DLSI o un circuito virtual. Por ejemplo, a esta interfaz serial le puedo asignar por ejemplo el 101 y el DLSI 102. ¿Ok? Ahora, como estamos asignando un circuito virtual para cada una de estas subinterfaces, el problema del horizonte dividido ya queda resuelto. Así estemos en la misma interfaz física, ¿ok? Nosotros podemos reenviar mensajes de enrutamiento por diferentes subredes, ¿ok? Entonces no se va a ver afectado este modelo por el horizonte dividido. Ahora bien, podemos configurar subinterfaces Friendly para cada uno de los circuitos virtual. En este caso nosotros utilizamos PVC, circuito virtual permanente, que ingresan a una interfaz serial. ¿Ok? Así podemos configurar las subinterfaces de dos maneras: una subinterfaz punto a punto o una subinterfaz multipunto. ¿Y cuál es la diferencia? En que las subinterfaces punto a punto solamente tienen una única o establecen una única conexión de circuito virtual a otra interfaz, ya sea interfaz física o subinterfaz. ¿Ok? Tienen asociados obviamente su propio DLSI. Una subinterfaces punto a punto nos va a servir para simular enlaces dedicados. Por ejemplo, yo acá tengo mi router y tengo una sucursal. Acá está mi router remoto. Entonces, en mi router, por ejemplo, yo tengo mi interfaz serial 0 sobre 0, pero voy a utilizar la subinterfaz punto 5 y lo voy a configurar como punto a punto. Este punto a punto nos va a indicar que vamos a simular un enlace dedicado a el otro extremo. ¿Ok? Además, si yo tengo otra sucursal por acá, yo puedo establecer otro enlace dedicado o simular un enlace dedicado con otra subinterfaz, por ejemplo la 00.6. Y hay una cosa bien peculiar, no peculiar, sino que es un poquito obvio, que es como estoy simulando yo enlaces dedicados, cada uno de estos enlaces va a estar en una subred diferente. ¿Sí? Subred A y subred B. ¿Ok? Por lo tanto, cada subinterfaz punto a punto va a tener su propia IP, pero correspondiente a una red diferente. ¿Ok? Entonces, cada subinterfaz punto a punto en su propia red. ¿Ok? Es por eso que no va a haber problemas con el horizonte dividido. Y bueno, multipunto ya podemos más o menos sospechar de qué se trata. Es cuando una única subinterfaz establece varias conexiones de circuito virtual. Es lo que veníamos viendo más o menos, ¿no? Cuando nuestra interfaz física se le asociaba dos circuitos virtuales. En este caso, a mi subinterfaz, por ejemplo la serial 0 sobre 0.7, va a ser una conexión multipunto a este router, y la misma serial va a ser conexión también con otro router. ¿Ok? Esto se le llama una serial
perdón, una subinterfaz, que estoy hablando, una subinterfaz multipunto. Ahora bien, ahora todas estas, tanto la subinterfaz como las demás interfaces a la cual se conecta, deben de estar en una misma subred. No se nota mucho, ¿no? Ya está, deben estar en una misma subred. Ojalá que ahí se note bien. Por ejemplo, la subred A. Entonces, acá, si se dan cuenta, se va a establecer una red no broadcast multiacceso, ¿sí? El multiacceso están en la misma subred, no broadcast, porque estamos trabajando con circuitos virtuales. Y bien, y por tal va a estar sujeto a la regla del horizonte dividido. Entonces nosotros vamos a configurar unas subinterfaces punto a punto, ¿ok? Bien, antes de configurar las subinterfaces debemos de tener configurada la interfaz física, ¿ok? Por ejemplo, si nuestra interfaz física vamos a utilizar la serial 0/0, a esta interfaz serial no se le debe asignar una IP, no se le debe asignar una IP, pero sí debe estar habilitada la encapsulación Fran Riley, ¿ok? Entonces en la subinterfaz debe ser habilitada, en la interfaz física debe estar configurada la encapsulación Fran Riley. Ya pasando a la subinterfaz, por ejemplo, la serial, bueno, acá le he puesto 00, imaginemos que acá es 00 también, ¿sí? Interfaz serial 00.10, por ejemplo. Tenemos que escoger qué tipo de subinterfaz va a ser, multipunto o punto a punto. Para ambos casos, ya sea multipunto o punto a punto, se le debe configurar una dirección IP. Luego tenemos que asignarle la DLSI para esa subinterfaz, ya sea multipunto o punto a punto, ¿ok? Este comando siempre lo debemos de establecer, ¿sí? Ahora bien, vamos a ponernos en el caso de multipunto. Si nosotros ponemos una interfaz serial multipunto, ya le dimos la IP, ya le asignamos el DLSI para esa subinterfaz. Ahora, nosotros lo podemos dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque si está habilitado ARP, entonces va a asignar el mapeo de manera automática, ¿sí? Dinámica, mejor dicho. El mapeo de manera dinámica. Entonces, para multipunto, nosotros podemos obviar esto y esto. Lo podemos obviar. Pero también lo podemos poner, si gustan, podemos hacer una asignación o un mapeo estático, ¿ok? Entonces esto es opcional. Esto es opcional. Opcional lo voy a poner acá. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, yo le he probado un multipunto, no le he configurado nada de esto, no inversa RP ni un mapeo estático. Simplemente le he asignado la DLSI a la subinterfaz. Y nada, pues no, ARP inverso comenzó a hacer el mapeo dinámico. Ahora nos vamos a ir por el punto a punto. Si nosotros configuramos una subinterfaz punto a punto, pues bien, le tenemos que asignar una dirección IP. De todas maneras debemos de asignarle una DLSI a la subinterfaz. Podemos deshabilitar la resolución de RP inversa para no congestionar la red, y esto ya no es necesario, ¿sí? De manera automática se va a hacer un mapeo. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos trabajando como punto a punto, solamente va a tener un destino, que es el otro extremo, ¿sí? No como multipunto, que acá sí sí debe de haber un mapeo, ¿sí? Ya sea dinámico a través de RP o estático. Entonces, cuando trabajamos con punto a punto, no es necesario hacer un mapeo estático, ni mucho menos se va a hacer dinámico, porque es algo automático que se va a asignar. Entonces vamos a dar una repasada. Si trabajo con punto a punto, le asigno un IP, le asigno la DLSI a esa subinterfaz, y puedo desactivar la resolución ARP para no congestionar la red, ¿ok?
Si yo utilizo una multipunto, también tengo que asignarle un IP, tengo que asignarle también una DLSI a esta subinterfaz. Ahora tengo dos opciones, habilitar o no ARP inverso. Si lo estoy deshabilitando, como este fuera el caso, tengo que hacer una asignación estática, o si no, si lo puedo dejar hasta ahí nada más y dejar que ARP inverso actúe por sí solo. Ok, entonces eso es lo que es asignación de subinterfaces punto a punto multipunto. Por ejemplo, en esta gráfica tengo una multipunto de manera breve. Este es un mismo canal físico, una misma interfaz física, y esta subinterfase va a tener dos DLCIs. La misma subinterfase, ojo, va a tener dos DLCIs asociados a dos circuitos virtuales diferentes. Como se trata de multipunto, todos deben de estar en una misma subred. Por lo tanto, esto sería no broadcast multi acceso. Ya saben que es no broadcast porque estamos trabajando con circuitos virtuales. Bien, entonces sí está sujeto a la regla del horizonte dividido, porque cuando le llega una publicación a este router por acá, lo va a querer reenviar por la misma interfaz física, pero muy a pesar de que sea la misma interfaz física, es la misma subinterfaz. Si fuese otra subinterfaz no habría ningún problema, ¿no? Esto es lo que es el horizonte dividido. Ahora vamos a ver acá en punto a punto, ok, así, en donde este es un mismo interfaz física, pero va a tener subinterfaces diferentes. Por ejemplo, una subinterfaz para esta DLCI, otra subinterfaz para esta DLCI y otra subinterfaz para esta DLCI, ok. Entonces cada circuito virtual está asociado a una subinterfaz diferente, y acá no se va a ver afectada la regla del horizonte dividido. Cada circuito virtual está en una subred diferente. Por ejemplo, si acá se le envía un paquete de enrutamiento, de actualización, al tratarse de subinterfaces diferentes, a pesar que es la misma interfaz física, como les digo, a pesar de tratarse de la misma interfaz física, pero el hecho de que estar trabajando con subinterfaces diferentes nos va a permitir reenviarle la actualización, ¿sí? El mensaje de enrutamiento y de actualización. No va a haber ningún problema, ¿ok? Entonces esto es más conveniente para protocolos de enrutamiento. Entonces vamos a configurar esta opción que es punto a punto en el GNS3.